Hola amigos, conocidos, desconocidos, bienvenidos a nuestro segundo video de impuestos para principiantes. Es un gusto saludarlos hoy jueves 12 de octubre de 2017. Este día vamos a hablar sobre los principios constitucionales de las leyes fiscales. Así que empecemos. En el video anterior comentábamos que nosotros, los ciudadanos, nosotros los particulares, debemos pagar impuestos para que el gobierno pueda llevar a cabo su función y ejercer su gasto público. También dijimos que el Estado ejerce su poder tributario para obligarnos a contribuir, y esto lo logra a través de normas jurídicas, o sea, de leyes. ¿Cómo nos obliga a apoyarlo? ¿Cómo nos obliga a contribuir para sus gastos? Pues a través de leyes. Pues bien, esas normas jurídicas, esas leyes en materia fiscal, deben ajustarse a requisitos mínimos establecidos por nuestra Constitución y no a caprichos de los creadores de esas leyes. Así tenemos que el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que es obligación de todos nosotros los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la forma proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Fíjense, en ese pequeño párrafo se engloba una serie de principios importantísimos en materia fiscal. De entrada hablamos de que es una obligación de todos nosotros. Segundo, hablamos de que esa obligación es contribuir al gasto público. Estamos obligados a contribuir, pero a eso, para un gasto público. También hablamos de que tiene que ser esa obligación, esa contribución de una forma proporcional y tiene que ser de una forma equitativa y tiene que ser de conformidad a las leyes. Es decir, hay una serie de principios que vamos a desglosar. ¿Cuál es el primero de ellos? Pues la generalidad. Esta obligación, esta Constitución es de aplicación general, es de aplicación universal, claro, en nuestro país, pero nos aplica a todos por igual. Segundo principio, la obligatoriedad, es decir, no me está diciendo la norma que si quiero o si puedo, no, me está obligando que debo contribuir al gasto público, es decir, es una norma obligatoria. Y claro, como cualquier norma obligatoria, si no la cumplo, pues entonces va a tener una consecuencia. Tercero, que tiene que estar destinado al gasto público, porque así empieza el párrafo, es contribuir al gasto público. Eso significa que debe de haber un gasto público previamente definido para que entonces nosotros podamos contribuir para su logro. Es decir, y debe de estar previsto en un presupuesto de egresos de la Federación que comentamos también en nuestro video anterior. Bien, si hay un presupuesto de egresos donde se define cuál va a ser el gasto público, ahora sí, yo particular, yo ciudadano, yo contribuyente, pues debo de apoyar al gobierno para que pueda sacar adelante ese gasto público. Siguiente, hablábamos de la proporcionalidad, es decir, que tiene que ser de forma proporcional de acuerdo a nuestra capacidad contributiva. Es decir, si yo estoy realizando un acto por cierta cantidad, el impuesto o el tributo que derive o que se genere por esa operación no puede ser desproporcionada, no puede ser más allá de mi capacidad, de lo que yo puedo pagar. Es decir, si yo no tengo la capacidad para pagar cierta cantidad de impuesto, pues no estoy obligado a pagarlo en términos constitucionales. Ese es uno de los principios, todos de acuerdo a su capacidad contributiva. La siguiente es la equidad, que estas normas, estos impuestos tienen que ser equitativos. Y por equidad hablamos de que nos tiene que aplicar por igual a personas que nos ubiquemos en el mismo supuesto. Es decir, si hay una norma que le aplica a una persona por realizar una actividad, pues si yo realizo exactamente la misma actividad, me tiene que ser aplicable la misma norma. No puede decirse que porque una empresa o un contribuyente es de ciertas características, va a estar exenta de una contribución, cuando otra con las mismas características resulta que sí está obligado al pago del impuesto. Es decir, son normas iguales a sujetos iguales en condiciones iguales. De lo contrario, estaría violándose el principio de la equidad. Normas iguales a sujetos iguales. Y la siguiente, que tiene que estar previsto en una ley. Así termina el parrafito. El parrafito dice que dispongan las leyes. En consecuencia, debe de haber una ley. No
se puede imponer una obligación por mero mandato del Ejecutivo o porque la autoridad fiscal así lo quiere. Tiene que haber una ley. Y en el siguiente video veremos el proceso para la creación de esas leyes. Pero ahorita lo importante es que tiene que estar previsto en una ley. Y esa ley tiene que pasar por todo un proceso legislativo en el Congreso de la Unión. Y esa ley, una norma fiscal, tiene que prever quién es el sujeto de la ley, del impuesto, cuál es el objeto del impuesto, cuál es la base y cuál es la tasa o tarifa y cuál es el periodo de pago. Tiene que indicarme quién es el obligado a pagar, qué acto o actividad u operación va a gravarme la ley, sobre qué cantidad se va a calcular la contribución. Me tiene que decir también la propia ley qué porcentaje, qué tabla o qué tarifa se va a aplicar sobre la base para determinar la contribución. Y también deben indicarme pues, cuándo lo voy a pagar. En caso de que no se cumplan con estos lineamientos constitucionales, entonces existiría una inconstitucionalidad de la norma. Y entonces nosotros los particulares, los ciudadanos, las empresas, podremos acudir a los tribunales federales a reclamar la invalidez de dicha norma mediante un proceso que se conoce como juicio de amparo. Es decir, no por el hecho de que una norma no satisfaga los requisitos constitucionales de hace rato, significa que yo simplemente puedo dejar de aplicarla. Tengo que reclamar su invalidez en los tribunales. Y para eso el Poder Judicial pues, tendrá que evaluar y analizar mis argumentos, mis agravios, para definir si tengo o no tengo razón. Amigos, hasta aquí nuestra intervención de hoy. En nuestra próxima cápsula hablaremos de los sujetos de la relación tributaria, sujetos activos, sujetos pasivos, y también quiénes son personas físicas y quiénes son personas morales. Sus recomendaciones y comentarios, por supuesto que son bienvenidos. Gracias y hasta la próxima.